ayudar a los sostenedores, tanto de Santiago como de Providencia, donde tenemos nuestros establecimientos tomados, a que se hagan parte de esta solución desde la proactividad y volvamos a estudiar, porque es la base para que podamos construir las confianzas que necesitamos para reactivar la educación. Queremos aportar, pero para eso tenemos que estar presentes, porque no vamos a poder trabajar la convivencia, no vamos a poder bajar la violencia si no estamos presentes en las aulas de clases. Todo esto lo podemos hacer y lo vamos a hacer y queremos ser partícipes, pero para eso volvamos a clase. Esta semana hubieron dos actividades. La primera fue la que ocurrió en la Asociación de Municipalidades de Chile, en la cual tuvo la participación de Sonja con su esposo para poder hablar de violencia escolar y de posibles soluciones ante esta situación a nivel nacional. Y la segunda fue la reunión frente a la Municipalidad de Santiago junto a Diego Schalper y manifestantes que querían pedirle a la alcaldesa Iracy Hasler que retomara las clases de los liceos públicos de la comuna de Santiago Centro. Bueno, primero que todo, agradecer la presencia de organizaciones de padres y apoderados, que son los que han impulsado esto, también dirigentes estudiantiles y por supuesto los concejales de la Comuna de Santiago de Renovación Nacional, el concejal Mequi y el concejal Mena, quienes nos han hecho un llamado a visibilizar un problema que ya está siendo insostenible para las familias de Santiago, que son los colegios en toma, los colegios en paro. No es posible que normalicemos las tomas, no es posible que normalicemos los paros, y por lo tanto le hacemos un llamado a la alcaldesa Iracy Hasler a hacer su trabajo. Y quiero hablarle a los estudiantes y quiero decirles que los engañaron, que les dijeron que la forma de la reivindicación social era a través de una bomba Molotov. No, niños, es a través del estudio. Son los cuadernos su mejor herramienta. Los queremos estudiando, porque ellos los quieren en las calles, ellos los quieren ineptos, ellos los quieren sin educación para poder controlarlos. Muy buenos días. ¿Qué va a ser la hora cuando van a ver el programa? Porque a la verdad esto está grabado. Oh, dije el secreto. Eh, Estamos en diferido con la Sonja, de hecho. Y voy a presentar a la Sonja como corresponde, porque todos estos programas, yo, la verdad, no la había presentado como activista, como madre, pero ella es, y va a ser muy importante lo que diga ahora para hablar sobre este tema, la presidenta de Emblemáticos Unidos. Y tiene que ver con las actividades que hizo esta semana, que va a ser de eso lo que vamos a conversar con Sonia del Río y con su esposo, Jorge Arancibia. Tuvieron una entrevista en la AMUCH, que es la Asociación de Municipalidades de Chile. Entonces, lo que se habló esta semana es sobre violencia escolar. De hecho, se hizo una encuesta que la mostró Canal 13, que dice que ha aumentado en un 17,3% la violencia escolar respecto a años anteriores. Antes era, por ejemplo, 751 denuncias al mes y a marzo del 2022 la cifra aumentó a 881 denuncias. Ahora, algo a mí que me llamó la atención es que el presidente y alcalde de Zapallar, que es Gustavo Alessandri, dijo que parte de la solución a la violencia escolar era tener educación sexual y agregando que deben integrarlo en un conjunto multidisciplinario entre los ministerios, entre las municipalidades, para que se implemente ya. Entonces, como fueron ustedes para allá, ¿qué argumento sostiene esta medida? ¿Pudieron tocar el tema? Eh, bueno, primero agradecerte por la entrevista y por tu tiempo como siempre, y agradecerle a Jorge haber participado hoy día. Hoy día Jorge está de cumpleaños, o sea, dejó de lado su cumpleaños para ir a luchar por la educación de los niños, así que muchas gracias. Gracias por la invitación y por los hijos, la verdad que siempre hay tiempo. Sí. Por el futuro de nuestros hijos, de nuestro país, de nuestro futuro, sería diferente. Súper bonito. Bueno, primero que nada, agradecerle a la MUT
por esta invitación. Nosotros habíamos trabajado en alguna medida en algunos tópicos el año pasado con ellos, por el retorno a clases y otras cosas, y este año nos llamaron a conversar acerca de la violencia en los establecimientos educativos y también de la no continuidad del estudio, de las tomas que estamos viviendo nosotros al interior de nuestro establecimiento educativo. Y en ese contexto estaban representantes de la MUT que aparte también son alcaldes de algunas comunas y llegamos a acuerdos bastante provechosos, porque en el fondo quedamos en empezar a hacer un trabajo a gran escala con respecto a lo que es la violencia, sin irnos quizá tanto al detalle del el tipo de violencia que se vive en cada establecimiento dependiendo de dónde estén, porque la verdad es que hay máximas que son iguales para todos, como por ejemplo la politización que se está viviendo al interior de los establecimientos educativos, independiente de dónde sean, hay una evidente politización y hay un secuestro por parte de los grupos colectivos que en el fondo están induciendo a los niños a cometer estos actos de violencia, ¿cierto? Por otra parte, otra de las cosas que conversamos fue acerca de los factores tanto agravantes dentro de la violencia como los factores protectores que podrían establecerse o que se han buscado a nivel mundial para erradicar la violencia. Y ahí conversábamos básicamente de un seminario CEP que hubo hace poco sobre violencia escolar al que pude participar, del que pude participar, perdón, y ahí conversaban y explicaba una experta de Israel que uno de los factores protectores que habían descubierto era específicamente, y aunque suene muy extraño, eh, la religiosidad dentro de los alumnos. ¿Qué significa esto? Que los alumnos que estaban cercanos a la religión o a la trascendencia o algún tipo de espiritualidad tendían a ser menos violentos que aquellos alumnos que no tenían alguna cercanía con la trascendencia. Y que esto también tenía mucho que ver con los valores que se enseñan, ¿cierto?, dentro de las distintas religiones, porque esto en el fondo hablaba de no solamente la religión, no sé, judeocristiana, ¿cierto?, sino que de diferentes tipos de religión que compartían estos valores en común y que son básicamente un factor protector en la infancia que hoy no se ve en las escuelas. Este concepto laico hoy se ha expandido al sentido de tener antivalores al interior de los establecimientos educativos, lo que es justamente un factor que incide en que los alumnos sean violentos. ¿Algo que se me haya escapado de la reunión? No, me dejaste sin, ¿Sin palabras? sin Oh, palabras. ¿primera vez? No, la verdad que es súper, es como especial el fenómeno. Ya, y uno le empieza a dar una vuelta adicional a lo que es la parte de la religiosidad. Y de verdad, pues, porque se conversan otros tipos de valores, hay un respeto, entonces hay una base que es bastante importante. Entonces acá nos llama enormemente la atención si volvemos a la religión un poquito como era antes, para que nuestros hijos tengan más valores. Esa es como parte de la pregunta que se plantea hoy. Así que y sabemos que hay colectivos, hay agrupaciones que no a la religión, no a la iglesia, a nosotros nos quemaron todas las iglesias que estaban por acá cerca, entonces como que te llama la atención que tenemos una solución por un lado y tenemos algo que lo destruye por otro lado. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Dónde vamos a llegar? Esa es como O parte sea, esta fue, culpa Jorge, esta fue como tu exposición en la MUCH. Ustedes llegaron y se sentaron a la mesa, varias personalidades, el alcalde, como lo mencioné, otros representantes de los apoderados de liceos emblemáticos, etcétera, y tú expusiste este punto, ¿o no? Sí, exactamente. Nosotros expusimos acerca de estas últimas investigaciones que se hayan descubierto en este seminario CEP de violencia escolar. Y bueno, dentro de esto también, obviamente, salieron grandes conceptos y acuerdos. Y la verdad es que lo más importante de esto es que queremos generar una mesa de trabajo permanente
en la cual estén todos incorporados, estén los sostenedores, estén los alumnos, estén porque todos, entre todos tenemos que trabajar en esta viralización de la violencia. Y aparte, bueno, por supuesto nosotros aprovechamos de pasar, ¿cierto?, nuestro dato de que, porque lamentablemente los sostenedores de nuestro establecimiento educativo no estaban presentes, ni de forma presencial, valga la redundancia, ni tampoco se conectaron, nada. O sea, en el fondo Santiago y Providencia no estuvieron presentes con ellos o con algún representante para conversar justamente de la necesidad de la vuelta a clase. En el Liceo Las Tarrias nosotros tenemos cerca de 2.300 alumnos y somos el único establecimiento educativo emblemático que tiene básica, lo cual es gravísimo, porque nos contaban algunos apoderados de básica que sus hijos partieron, entre comillas, su enseñanza en la pandemia. Por lo tanto, no alcanzaron ni siquiera a pisar más de una semana un aula de clases. Hay niños que no han ido a clases, que no saben lo que es la experiencia de estar en el colegio, de estar con sus pares, que no han aprendido ni a leer ni a escribir, que tienen unas falencias enormes educativas y también de convivencia escolar. Entonces, la verdad es que es especialmente complejo lo que estamos viviendo al interior de nuestro establecimiento educativo. Que hablar del tema de la alimentación, ¿cierto? Las raciones Junaep que se le dan a los niños más vulnerables, que hoy no las están recibiendo. Entonces, hay un montón de implicancias y aprovechamos también de hacérselas notar y ellos nos dijeron muy amablemente que iban a pasarle el mensaje, ¿cierto?, a nuestros sostenedores para que nosotros podamos de una vez por todas volver a clase. Ahora el porcentaje, y lo comento respecto a la mención de los alumnos de básica, de acuerdo a la encuesta que mencioné al principio, el mayor porcentaje de los alumnos que sufren violencia son los de básica. O sea, bueno, se entiende por la edad, pero ya en la media tienen formas ya quizá algo más maduras de solucionar los problemas, pero esto tiene que O ver no maduras, con los alternativas y violentas. alternativas. No, tiene que ver con dejémoslo en alternativa. No, es que tiene que ver con la gestión de las emociones, a eso iba. De que de acuerdo a la madurez mental, son capaces de gestionar o no ciertas emociones, frustración, y bueno, mucho más complejo que eso. Respecto a lo de a lo que había preguntado al principio, era que están proponiendo lo de la educación, integrar educación sexual para enfrentar la violencia. ¿Qué argumentos daban en esa mesa de diálogo, por decirlo así, para poder implementar esto? Para mí no se explica. La verdad es que la MUCH no habló de la educación sexual integral, gracias a Dios. Y básicamente realmente nos centramos en lo que corresponde trabajar con lo que es la violencia, ¿cierto? En las familias más vulnerables, en cómo acercamos la comunicación efectiva entre las familias y los establecimientos educativos, en cómo trabajamos las frustraciones de los niños, y cosas reales. Y entender que hay distintas realidades, porque habían alcaldes de zonas más rurales. Entonces, la realidad de los apoderados que pueden ser temporeros o de otro tipo de trabajo, más de rurales, es muy distinto a los que estamos en ciudad, en Santiago, Providencia, San Bernardo, etc. Entonces fue súper enriquecedor conocer las realidades de los demás. Y ellos nos decían que ojalá que no lleguen al nivel de violencia que estamos viviendo los emblemáticos. Ellos aún no tienen la Molotov, la pasan mal con la ley ESI o la están pasando mal con el SAE, que son los sistemas de admisión escolar. Estamos conversando con algunos apoderados de zonas rurales y la verdad que ellos estaban, al final nos agradecieron, aunque suene feo, ya porque les dimos varios tips o les fuimos conversando de los puntos que ellos tenían que tener claridad, de las situaciones que se les podían ir presentando y cómo más o menos irlas atacando. Entonces, de nuestras malas experiencias, la verdad que ellos se fueron bastante enriquecidos de cómo hacer las cosas.
Porque ¿qué es lo que uno hace ante la incertidumbre? Te llega como el efecto conejo, como que te encandilas y ¿qué hay ahí? Entonces, ¿qué hago? Y puede pasar mucho tiempo. Entonces, por lo menos ahí estuvimos compartiendo ideas, compartiendo experiencias, y fue bastante provechoso en general. También nos sirvió a nosotros para hacer un repaso de la cantidad de cosas que han ocurrido, así que fue interesante. Aparte que contábamos con algunos alcaldes de regiones que ellos que querían clases. Nosotros lo notamos, y estas mesas era cómo podemos volver a clases. Y ellos tenían toda la predisposición de querer retomar todo lo que es el mundo estudiantil, principalmente, insisto, las zonas rurales, porque las zonas rurales, la movilidad que existe en educación es altísima. Entonces a ellos les interesaba que sus estudiantes aprendieran, estudiaran. Y también se les da muy el fenómeno de que muchos alumnos no son de sus comunas. Entonces, indistinto que ellos no captaban votos de esos alumnos, igual les interesaba que ellos estudiaran. Claro. Así que, Como fue súper bueno, sí, súper enriquecedor. Oye, y con respecto a lo que decías tú en un principio con la pregunta, así como, bueno, ¿y qué se habló de la ESI? Y la verdad es que no se habló nada de la ESI. Es impresionante cómo entre sostenedores, apoderados, tanto de la RM, ¿cierto?, como rurales, eh, alcaldes y directivos, ninguno, ni uno solo habló de educación sexual, ni con apellido como integral, ni siquiera genérico, como una parte importante de la solución dentro de lo que está pasando con respecto a la violencia. Ahí nos damos cuenta de que los que realmente estamos insertos en las comunidades educativas y que estamos lidiando con las problemáticas que hay Ujú. adentro, y con lo que le está pasando, cuáles son los problemas y que no tienen absolutamente nada que ver con educación sexual integral. O sea, lo que otra de las dice, prioridades. exactamente lo que dice el ministro, está absolutamente salido de la realidad y absolutamente ideologizado, y es altamente peligroso porque es una forma nociva de tratar de arreglar un problema que no tiene nada que ver con esto. Entonces, seguimos poniendo el foco en ideologías perversas que al final no solo no van a apoyar ni van a ayudar a los estudiantes en lo que están viviendo, sino que también van a generar más conflictos al interior de las comunidades educativas. Entonces, esto es muy, muy peligroso. Ya Es sabemos como un entonces efecto de lo que que, ocurre con la convención. ¿sí? Sí. En la convención, ¿qué es lo que quería la gente? Mejores pensiones, mejor salud, más seguridad. Y se ha hablado de todo, menos de los puntos que realmente a la gente le importaban. Así que fue un fenómeno muy similar a lo que ocurrió hoy. Y seguramente la opinión del señor Alessandri tenga más que ver con una posición política o un arreglo político, que vemos cara pero no vemos lo que hay debajo, que efectivamente, como dicen ustedes, una solución práctica a las problemáticas que realmente hay en lo de la violencia en educación. ¿Te Ahora, refieres al ministro de Educación? no, me refiero a el presidente de la AMUNCH, que es Ah, ya, Alessandri, ya, ya. por Y lo como que estábamos dijo en él. el... Lo dijo en una entrevista para Canal 3. Ahora, respecto a lo del mundo rural, ellos no están viviendo lo mismo, como me dicen ustedes, no están viviendo los mismos episodios de violencia que los emblemáticos aquí en Santiago. ¿Creen que en un futuro pueda llegar, como me comentaban ustedes, la violencia en el mismo nivel? Porque sabemos por la entrevista anterior que tuvimos de este programa que existe una infiltración de una ideología materialista como que es de corte marxista en los liceos emblemáticos desde hace años. Por lo tanto, esta manifestación de violencia tiene que ver también con esta ideología. Por lo Ujú. tanto, ustedes pudieron observar que en regiones es posible que en un futuro se dé estas manifestaciones de violencia.
Mira, la verdad es que la violencia se viraliza, es como una enfermedad altamente contagiosa que quizás puede demorar en llegar a los puntos más remotos, pero inevitablemente en algún punto va a llegar igual. Entonces, creemos que es muy compleja esta situación y que por eso teníamos que de alguna forma igual advertir a los apoderados de lo que podía llegar a suceder, sobre todo porque hay una maravillosa ingenuidad en una comunidad educativa que está más sana. Entonces, de repente, llegan estas consignas, ¿cierto?, feministas, de supuesta igualdad, y no parecieran ser tan malas, y parecieran ser realmente justas, ¿cierto? Porque cuando tú Claro. le dices a una niña que ella tiene los mismos derechos que un niño y que tiene que levantar la voz para ser reconocida, a cualquier persona eso en primera instancia le parecería, por supuesto, muy lógico. El problema es que la forma en que se empieza a dar este discurso envenena a las comunidades educativas y al final pone a las mujeres en contra de los hombres, ¿cierto? A los directivos en problemas con sus comunidades, a los padres en problemas con sus propios hijos. Entonces, la verdad es que esto finalmente son palabras muy lindas que terminan generando conflictos y judicialización al interior de los establecimientos. Por eso es tan importante que nosotros le pongamos atajo a la violencia y seamos categóricos en este aspecto. Yo creo que nadie ha sido categórico, menos el gobierno, por supuesto. Si ellos están en el gobierno, a través de la violencia llegaron al gobierno. O sea, a través de la utilización de nuestros alumnos y de dejarlos a ellos sin clase, hoy ellos están sentados en el gobierno y en la alcaldía, ¿cierto? O sea, ellos aprovechan a los niños como herramientas reivindicatorias supuestamente, revolucionarias y marxistas, y finalmente lo único que logran con esto es que los niños sean cada vez más incultos y ellos estén cada vez en mejores posiciones, tanto políticas como económicas. Con sueldos millonarios. Exacto, a costa de la ignorancia de nuestros hijos. Así es que ojalá que estemos súper equivocados y que la violencia no llegue en esa medida a las zonas rurales. Pero te digo, esto está avanzando. Está avanzando violencia y muy rápido. sería como está el incendio aquí en Santiago y es como la chispa de fuego que podría saltar. Esperemos que no Así ocurra. es. También esta semana, súper día para ustedes, estuvieron con Diego Chalper, hicieron un comunicado frente a la Municipalidad de Santiago respecto al mismo tema, visibilizando el paro, las tomas y hacer el llamado para que los jóvenes y niños regresen a clase. Ahora, y también, además de esto, que quisiera que me comenten, también recibiste una invitación, Sonia, del diputado Juan Santana Castillo, y quisiera saber cómo te fue hablando de diputados y vaya a la zona parlamentaria a conversar. Sí, bueno, a ver, en resumen, nosotros fuimos llamados por Diego Schalper, que le agradecemos la preocupación. Realmente nosotros habíamos hecho muchos llamados y habíamos clamado por las redes sociales pidiendo apoyo, auxilio para volver a clase. Y Diego Schalper nos contactó y nos contó que él estaba muy preocupado por las comunidades educativas, en principio de Santiago Centro, y que quería en el fondo oficiar a la alcaldesa, ¿cierto?, para que, uno, ella dé cuenta de qué es lo que está haciendo para lograr conseguir volver a clase. Dos, en qué está el apoyo en infraestructura, cómo se está manejando eso. Y tres, para citarla a la Comisión de Defensa, porque la violencia no solo está al interior de los establecimientos, sino que hemos visto micros quemadas, ¿cierto?, afuera del Limba ya más de una vez, y enfrentamientos con carabineros. Por lo tanto, en el fondo esto es algo que perjudica también no solamente a los estudiantes, sino que también a los vecinos de Santiago. Así es que nosotros accedimos, fuimos con él a este punto de prensa, se le entregó, obviamente, la señorita alcaldesa no nos recibió,
no me llama mucho la atención que no lo haya hecho, y mandó a decir que dejáramos en el fondo esta citación en la oficina de parte. Y eso hicimos. Hicimos un punto de prensa donde Diego Schalper dio un comunicado que está, ¿cierto?, al principio de este live, ¿cierto? Lo vamos a ver. Y después también nosotros hicimos un llamado a las comunidades educativas a dejar de ser usados por estos políticos inescrupulosos y corruptos que lo único que quieren es que los niños no aprendan para seguir usándolo. Entonces, mientras Schalper le habló a las autoridades, nosotros les hablamos a nuestras comunidades y les pedimos que se sacaran la venda de los ojos y que dejaran de ser un instrumento de esta casta política nefasta que lo único que quiere es usarlo. Así que fue bastante provechoso, por lo menos ese oficio lo tiene que contestar y va a tener que hacerse cargo. Y lo mismo pensamos reivindicar en la comuna de Providencia, para conversar con la alcaldesa, para solicitarle también su apoyo en la vuelta a clase. Y ahora, sí, te había preguntado también por lo de la comisión. La comisión. ¿Qué fue, Ya. qué Bueno, fue la lo comisión. que Oye, que hemos se... hecho hartas cosas. Semana intensa. Ha sido una semana muy profunda. Sí, a ver, en la Comisión de Educación nosotros recibimos una invitación, ¿cierto?, del presidente de la comisión para debatir acerca de un cambio que se quiere hacer en la Ley General de Educación al incluir sobre los derechos de los niños el que no van a ser vulnerados por su identidad sexual. También hay otros cambios y otras modificaciones, pero en el fondo a lo que nos abocamos nosotros fue a este punto en específico. Y la idea era poner penas más gravosas en el caso que un niño fuera víctima de acoso escolar en relación a su identidad sexual o su género. Lo que a nosotros nos pareció obviamente perjudicial, porque eso genera, al final del día, y lo dijimos claramente, alumnos de primera y segunda categoría. Cuando tú le dices a un niño que es más complicado o que es más grave hacerle bullying por su identidad sexual que por que es chico, grande, flaco, gordo o el color de su piel, lo que estás haciendo es hacer una discriminación positiva que finalmente vuelve a generar un conflicto al interior de la comunidad educativa. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de tener alumnos de primera y segunda categoría, o de nosotros decir qué es más grave y qué vive de una forma más grave un niño cuando a cualquier niño que tú le hagas bullying, que tú generes este acoso escolar, siente lo mismo y puede tener las mismas repercusiones. Ellos daban como respuesta a esto que había, no estoy 100% segura si era un joven o una joven, pero que era trans, que se había suicidado, ¿cierto? Y en el fondo justificaron este cambio en la ley a través de esto, tratando de decir que el mayor porcentaje de bullying era a las personas trans, que el mayor porcentaje de bullying se hacía por temas de género. Entonces, cuando las cifras realmente no ratifican esto, nosotros estuvimos buscando las cifras de denuncia, lo mismo que hoy día señalaron, ¿cierto?, en la MUT, y no hay una especificación que esto sea por ser trans o por tu género, ¿cierto? Lo que sí, por ejemplo, saltaban los datos de que había más niñas que hacían denuncias por acoso escolar que niños. Pero también sabemos que los niños no se atreven a hacer estas denuncias, porque todavía hay una cultura que dice que el niño es como el fuerte y el que dice que está sufriendo acoso escolar es débil, ¿cierto? Entonces, en el fondo hay una estigmatización ahí que no permite, esta vergüenza de los niños no permite que ellos hagan sus denuncias. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos que las mujeres son más abusadas escolarmente, porque la verdad es que
yo creo que nosotros tenemos las cifras escondidas de la cantidad de niños que sufren bullying, que no lo dicen, Y eso no tan solo a los niños, sino también pasa al mundo de los adultos. por supuesto. Entonces no es solamente pensando en los niños. ¿Cuántos hombres que los pasa mal en sus hogares y se quedan callados? No les digo por mí, Que lo pasan mal o que te quedas callado. todas las anteriores. Ah, ya, muy bien. Entonces, bueno, la cosa es que nosotros, bueno, se dieron muchos, ¿cierto? Muchos conceptos, salieron los grupos feministas a dar sus argumentos. Nosotros encontramos información súper interesante relativa a la neurociencia. Y acá, la neurociencia lo que explicaba básicamente era que en el cerebro del agresor hay una gratificación cerebral inmediata cuando hace bullying. Entonces es como una disfunción cerebral que hace que la respuesta de gratificación y de placer en esos niños sea el ejercer esta violencia, tanto psicológica como física, en contra de algún par. Y esto no tenía ningún tipo de relación con quién fuera el par. O sea, la gratificación era absolutamente inmediata, ya fuera hombre, mujer, grande, chico, de la orientación sexual que sea. Entonces, la verdad es que no pasa por ahí. ¿Ah? Y te lo dice la ciencia, no pasa por ahí. No corresponde a que si la otra persona es trans, entonces por eso yo le voy a... No, el que es bully, y lo va a hacer a quien sea, porque necesita sentir esta gratificación. Y lo otro que se estudió a profundidad era que cuando tú haces este bullying y te ponían una sanción, ¿cierto? Una sanción negativa, no cambiaba tu conducta, porque en el fondo era más de lo mismo de sentirse mal consigo mismo. Entonces lo que había que hacer era hacer un trabajo dentro de la comunidad escolar, primero que todo para aislar esta conducta que no fuera aprobada por el resto de los pares, ¿cierto? Y segundo, trabajar en conciencia con ese niño para que lograra esta gratificación con otras cosas, a través de reforzamientos positivos, de buscar en lo que era útil dentro de la comunidad y un montón de otras cosas, pero nunca a través de la sanción directa porque no funcionaba. Neurológicamente era inmediatamente bloqueada por estos niños. Entonces, todo lo que ellos están diciendo que hay que hacer está mal. De acuerdo a lo que es la ciencia, está mal. Además que muchos niños hacen bullying o maltratan a sus compañeros porque ellos también vienen maltratados de sus hogares. Entonces es una forma de desahogarse o de seguir patrones. Entonces Claro. no de repente solamente del niño, sino que detrás de él hay un trasfondo, hay una familia que también lo puede tratar mal a él y es su forma de desahogarse. Claro. Entonces el tema es mucho más amplio. Y acá no depende si es hombre, mujer, negro, amarillo, celeste, café, trans, no trans. Ya aquí estamos hablando de niños que se tienen que respetar entre todos. Exactamente. Y no porque sea A va a tener penas distintas porque es B. Ya es como lo que están tratando de hacer en la convención también. Que tengamos ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría. Entonces eso, la verdad que ley pareja no es dura. Es un tipo de Exacto. ideología que se está aplicando en un montón de áreas a la vez. De todas formas, Exactamente. para la próxima semana podríamos tal vez profundizar en lo que pasó cuando ya tengamos el video de las posiciones de la comisión, tal vez profundizar en esto y quizás ahí lo podemos conversar, pero pienso que este último tema de la Comisión de Educación, deberíamos profundizarlo, ya que el tema de la violencia escolar es uno de los grandes temas de este año. Ahora podríamos ir terminando para que se siga celebrando Jorge en este día. Así que, Oye, sí, dale, una cosita súper cortita que se me olvidó decir, que fue impresentable en la Comisión de Educación,
es que en el principio de mi exposición, mientras yo estaba hablando, veía, porque esto no fue presencial, sino que fue a través de cámara, ¿cierto? Yo veía a todo el bloque de la izquierda, ¿cierto? Emilia Schneider y todos los que componen este proyecto de ley, conversando, chateando, o sea, haciendo cualquier cosa menos poner atención a lo que yo les estaba diciendo. Y en algún punto se pararon todos y se fueron, Todos al mismo tiempo. todos al mismo tiempo. Y yo me quedé exponiendo solamente ante los diputados que son de nuestro lado, ¿cierto? Que están de acuerdo con nuestros postulados, y bueno, y el presidente de la comisión, que es Santana, que obviamente por ser el presidente no se podía ir, porque yo creo que si se hubiera podido ir, se hubiera ido también. Entonces, cuando terminó la exposición, yo no pude evitar hacérselo saber, y dije, qué pena me da, y qué falta de respeto, que los diputados hayan salido de la sala, porque justamente a los que tienen que escuchar es a los que no piensan como ellos, porque si realmente les interesara hacer un proyecto que fuera transversal y que realmente acogiera a todos en las comunidades escolares, deben escuchar al resto de las personas que no piensan como ellos. Entonces, es una clara señal de que acá lo que se está buscando no es lo mejor para los niños, es establecer una ideología a como dé lugar y invisibilizando a las personas que no piensan como ellos. Imagínate que mi exposición era desde la visión empírica de una mamá que vive a diario la violencia. ¿Qué más enriquecedor, objetivamente hablando, independiente del sector de que yo sea o de lo que yo piense, como para que ellos por último me hubieran hecho una pregunta? Pero no, ni siquiera, o sea, nadie me preguntó nada. Yo terminé la exposición y nadie quiso saber más o ahondar más. O sea, nosotros hablamos de cómo los niños de nuestro liceo habían sido agredidos por la feminista. Hablamos de un niño que había sido secuestrado durante 4 horas en una sala de clase porque lo querían linchar. Hablamos de un montón de cosas que a cualquier persona le gustaría entender un poco más qué es lo que está pasando. Nosotros vemos a estos diputados que es cero empatía, principalmente porque no tienen hijos, no son, y por consecuencia no son apoderados, y menos de la educación pública. Entonces ellos gastan millones en asesores, millones en estudios, teniendo gratis una exposición de los verdaderos apoderados y las personas que realmente conocen y saben al detalle los temas. Así que se pierden oportunidades, pero increíbles de enriquecerse. Que ellos no quieren escuchar la verdad. Ese es el tema. Porque la ideología no admite la verdad. Y cuando tú tratas de mostrarles que la verdad sí existe, que no es subjetiva, que no depende de quién sea que la diga, la piense o la vea, colapsan. Es así de sencillo. Y Ellos además no que quieren escuchar. seguramente hay intereses económicos detrás de esa posición ideológica, como sabemos que existe, por ejemplo, para lo del aborto. Ahora, ¿hay algo más que quieran agregar de todo lo que ocurrió esta semana? ¿Algún comentario ¡Feliz adicional? cumpleaños! Eso, ¿no? Oye, muchas Bueno, gracias, Valecita, como siempre. Muchas gracias. Gracias por la invitación. y aquí aprovechamos de informar a todos los apoderados que quieran saber lo que ha ocurrido en esta semana en educación pública, en el programa de Estado con mis hijos, ¿no? Así que esperamos tener para la próxima semana programa, porque la semana pasada tuvimos algunos eventos que hacer. Que tengan muy buen resto del día. Así que nos despedimos. Chao, chao, chao. Chao, chao a todos y compartan esta Sí, información. y pregunten todo lo que sea necesario. Exacto. Hasta luego. Abrazos. Chao, chao.